Vamos de nuevo a sus notas. Bueno, después de dar un recorrido por la Biblia y de indagar acerca de el propósito de la Escritura y por qué deberíamos leer la Biblia, vamos a considerar esa lección, la lección número 2, que tiene que ver con una introducción a la hermenéutica. Hermenéutica viene de una voz griega, y básicamente los griegos consideraban a Hermes el dios de la interpretación. Los romanos llamaban a ese mismo dios Mercurio. Pero para griegos y romanos, esta deidad, ya sea Hermes o Mercurio, lo que ellos creían es que interpretaba a los dioses. Es decir, eran la voz que interpretaba a las otras deidades. Nosotros tenemos problemas con la interpretación, mayormente porque creemos que esta es de índole personal. Nuestros mejores intentos no reconcilian ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, para entender un poquito esto, muchos de nosotros no entendemos por qué una vaca negra que come hierba verde nos da leche blanca. Lo repito, no entendemos por qué una vaca negra que come hierba verde nos da leche blanca. Sin embargo, nos tomamos la leche y nos comemos la carne. ¿Sí? O sea, no lo interpretamos, pero nos lo comemos. Ahora, a lo largo de los años, usted y yo hemos escuchado a demasiadas personas decir, como lo decía en la primera sesión, Dios me lo quiso revelar a mí. Esto que Dios ha ocultado por siglos, Dios me lo reveló a mí. Manifestando así que después de miles de años, la Escritura les fue revelado por fin a ellos. Ahora imagínate esto, un libro que tiene miles de años de haber sido revelado por Dios, finalmente encontró a su destinatario. Cuando tenemos a uno de estos apóstoles actuales de nuestros días que dicen, Dios me lo reveló a mí, lo que Dios ha ocultado por siglos, Dios me lo reveló a mí. Imagínense la tontería que están diciendo. Lo que ellos están diciendo, esta palabra que Dios quiso revelar, por fin encontró su destinatario. Manifestando así una sola cosa, ignorancia bíblica. Cuando tú tienes a una persona que está diciendo, esto que ha sido oculto por siglos, Dios me lo reveló a mí, lo que tú tienes delante de ti es un ignorante de la palabra de Dios. Tú no tienes a alguien iluminado, tú no tienes a alguien que te va a revelar algo novedoso. No, tú tienes ahí a un ignorante de las Escrituras. Vean lo que Pedro escribió en la capítulo 1 de la segunda carta, un capítulo maravilloso acerca de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, verso 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto, ¿de qué? De interpretación personal. No es de interpretación personal, no lo es. Ahora voy a tratar de explicar esto durante toda la sesión. La interpretación de la palabra de Dios es general. Es general. Es decir, no está personalizada, como cuando la computadora te pregunta o tu teléfono, ¿quieres personalizar esto? No, no está personalizada. La Escritura te da una revelación general. Cuando nosotros realmente hacemos una porción de las Escrituras nuestra, o sea, cuando me apropio de esa porción de las Escrituras, no significa que Dios te lo está revelando a ti única y exclusivamente. Significa simple y sencillamente que es como un rema en tu vida. O sea, es una palabra que cobró en ese momento vida en ti, que cobró en ese momento un sentido, a lo mejor una palabra que vino a impactar tu corazón en ese momento. Pero no significa que Dios lo escribió pensando en ti única y exclusivamente. Sencillo de entender. Es como si yo el día de mañana abro la Biblia en Romanos capítulo 1 y comienzo a leer Romanos capítulo 1. Y yo digo, wow, y ahí me encuentro una verdad. Pero resulta que a la par
un hermano en Inglaterra y otro hermano en China también estaban leyendo Romanos capítulo 1. Y a ellos también hubo una palabra en Romanos capítulo 1 que los impresionó o que los impactó. Y eso no significa, ¿entienden esto? Que es algo personal. Significa que la propia palabra que Dios reveló a su pueblo tiene un efecto cuando nosotros la buscamos con hambre. Cuando leemos entonces una porción de las Escrituras y la hacemos nuestra, no significa que esa escritura o que esa palabra en particular por fin encontró a su destinatario, sino que aplica a la condición actual de tu vida. Quizás has leído un salmo en un momento que estabas enfermo y tú dices, Señor, mira qué maravilloso lo que me dices en este salmo. Sí, pero no te lo está revelando específicamente a ti. El salmo tiene miles de años plasmado en la Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es que tienes ese encuentro con la palabra ahí en ese momento? Por tu condición. Estás enfermo. O de repente estás así como medio desalentado, medio desanimado, y lees estas porciones alegrados, gozados, y, ay Señor, ¿verdad? Sí, pero eso no significa que en ese momento la palabra está siendo revelada personalmente a tu vida. No, es de forma general. Ese mismo salmo ha inspirado a otros creyentes atrás. En el relato de la historia que tenemos detrás. Y ese mismo salmo va a seguir inspirando a hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios en el futuro. Fue ahí en camino a Emaús que Jesús les explicó o les declaró los que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Ya lo leímos hace unos minutos. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Muchas personas creen en nuestro día que interpretación es decir algo que el texto no dice. Lo vuelvo a decir. Muchas personas creen en nuestros días que interpretación es decir algo que el texto no dice, llegando realmente a desconocer lo que la Biblia dice y hacer errar a muchas personas en cuanto a lo que Dios sí quiso revelar. Por ejemplo, tenemos a este apóstol de la verdad que dice que el Espíritu Santo es una dama. La Biblia no lo dice, pero él dice que Dios se lo quiso revelar a él y que este misterio que había estado oculto por siglos, a él personalmente Dios se lo quiso revelar. Y esa revelación tan profunda que él tiene ha hecho errar a muchos creyentes en nuestros días y va a hacer errar a otros más. ¿Se da cuenta? Permítame definir en esta sesión lo que sí es hermenéutica, el llamado que nosotros tenemos a interpretar la Biblia, las causas que tenemos de una mala interpretación y finalmente vamos a revisar algunos pasajes donde usted se va a poder dar cuenta de ciertos errores que han llevado a gente a errar en su caminar en el Señor. Primero, ¿qué es hermenéutica? Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Cuando comencé a estudiar el tema, o cuando comencé a desarrollar este tema, estaba en una reunión con otros pastores. Y ahí un iluminado pastor dijo más o menos, y lo voy a decir más o menos porque literalmente no lo recuerdo, ¿no? Pero dijo más o menos esto. Yo sí sé ese rollo hermenéutica, pero yo lo hago a un lado porque eso mata al Espíritu Santo. Y así fue como en las caricaturas cuando hacía el perro así, ¿no? Y dije, a ver, no entendí. Si sabes lo que es hermenéutica, pero llegas a la conclusión de que eso mata al Espíritu Santo. Entonces, bueno, llegué a ese punto de decir, ahora entiendo por qué andas donde andas. En otras palabras, hermenéutica es el estudio de cómo interpretamos el significado de la Escritura. O sea, cómo llegamos a comprender lo que la Escritura ya dice por sí misma. Es derivado del griego hermeneu, que significa interpretar. Como disciplina la hermenéutica
como una disciplina incluye cualesquier regla necesaria para explicar el significado de algún texto. Y esto no se limita a la Biblia. Es decir, si tú haces hermenéutica, puedes hacerlo a un texto literario, a un texto legal. Pero en el índole nuestro o en la manera como vamos a hablar de hermenéutica en las próximas horas, específicamente vamos a hablar de cómo hacer hermenéutica con la palabra de Dios. Así es como lo aplicaremos, especialmente a la Biblia. Pero si a usted se le hablara de hermenéutica general, cualquier documento escrito se puede hacer hermenéutica de él. Una escritura, un documento bancario, una cuestión legal. Pero nosotros, al referirnos a ella particularmente, vamos a hablar de interpretar la Biblia. La Real Academia Española dice que hermenéutica es la ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, de los que se deducen principios y leyes generales. Entonces, por un lado, la hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a interpretar la Biblia. Por un lado es una ciencia porque nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. Y por otro lado es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque hay que practicarla para mejorarla. Cuando alguien comienza a tocar un instrumento, cuando alguien comienza a educarse para tocar piano, guitarra, bueno, es un arte, ¿verdad? Va a sonar todo desafinado al principio, pero con el paso de los días, semanas y meses, aquello va a empezar a sonar bien. El que comienza a pintar no comienza siendo un Da Vinci, ¿verdad? Comienza siendo un relajo. Y en algún momento llega a perfeccionar. ¿Por qué? Porque el arte se practica. Entonces, nuestra idea no es que tú y yo seamos hermeneutas acabados o terminados de la noche a la mañana. No, pero mientras más practicas, mientras más lees el texto, mientras más entiendes el estilo que el autor está usando, la forma, lo que el autor quiso decir, vas a ir creciendo. Vamos a ir creciendo. Ahora, el problema con esta ciencia de la hermenéutica es que ha llegado a ser subjetiva. Pero no podemos darnos el lujo de que el intérprete de la Biblia sea así. La interpretación de la palabra de Dios no puede ser subjetiva, debe ser objetiva. Es decir, no tiene que ver, como dije al principio, con lo que siento, con lo que creo, con lo que me gusta. No, tiene que ver con lo que el propio texto dice. Ahora, date cuenta de algo. Nuestros días se caracterizan por un rechazo a lo objetivo y a lo real. La gente está rechazando lo que es objetivo y es real. Por ello las palabras no tienen un significado total. En el posmodernismo en el que vivimos, las palabras no tienen un significado total. Son relativas. Esta es la era del posmodernismo y eso gobierna el posmodernismo. Todo es subjetivo, todo es relativo, nada es absoluto o nada es verdadero. Una de las tareas principales de nosotros como hermeneutas es dar significado a las palabras de la Biblia de forma real y de forma normal. Real y normal. Es decir, la palabra te está diciendo algo. No hay ahí un código, no hay ahí un candado, no hay ahí un cofre que tienes que abrir. De repente escucho predicadores que sacan unos... me fue este nombre. Te lo acabo de decir. Ay, ahorita me voy a acordar. Pero sacan, les voy a dar unos códigos aquí en este pasaje y comienzan a abrir candados y llaves y cosas que tú dices, ¿dónde dice eso el pasaje? Ah, gracias. Estos predicadores que dicen, mi mensaje está en acróstico, amor. A de esto, M de esto, O de esto, R de esto. ¿Dónde dice eso el texto? No lo dice. Pero a la gente le encantan los acrósticos. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados y les decían ahí, anoche oré más por ti? Y comienzas a sacar un acróstico que nada tiene que ver con la Biblia o con el pasaje que está citando. Entonces, el asunto es, voy a la Biblia y la Biblia está hablando, la voz de Dios está siendo audible para mí, yo tengo que interpretarla de forma real
y de forma normal, sin andar buscando un código secreto o un misterio detrás de ello. Entonces llegamos a enfrentar dos preguntas. ¿Qué significa para ti versus qué significa para Dios? Ahora, escúchame bien esto. A veces muchos de los estudios de la Biblia que tenemos tienen como base principal lo primero. Leen un texto, ¿no? Romanos 1, vamos a seguir con Romanos 1. Terminan de leer Romanos 1. Y el que está dirigiendo la clase dice, hermanos, ¿qué significa Romanos 1 para ti? Les digo algo, ya empezó mal la clase. Porque allá va a estar la hermanita que va a decir, hermanos, para mí significa que el Señor es esto. Y por acá va a salir la hermana que diga, no, hermanos, es que yo ayer tuve un sueño, el Señor ya me había revelado Romanos 1 y me lo había dicho así, así. Y acá va a salir otro y otro. No, no es que significa para ti. Es que significa para Dios. O sea, ¿qué quiso decir Dios? Y está ahí en el texto. Allí, no te tienes que salir. Allí está. Porque en eso de qué quiere decir para ti, uno entendió una cosa, otro entendió otra y ya se perdió la palabra de Dios. Ya es la palabra del hombre contaminada por nuestras emociones, por lo que nosotros creemos, por nuestras necedades, por nuestras terquedades. Y todo comienza a verse contaminado por nuestro corazón. La palabra de Dios tiene el significado que Dios le quiso dar. Punto. Lo vuelvo a decir. La palabra de Dios tiene el significado que Dios le quiso dar. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que procurar entenderla así como Dios la quiso dar. Mira Juan 1:18, este pasaje me encanta. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios lo dio a conocer. Lo voy a decir en otra expresión. Dios lo reveló. Bueno, vamos poniéndonos hermeneutas esta noche. Dios lo interpretó. El Señor Jesucristo mismo hizo la exégesis de Dios mismo. Lo mostró, lo interpretó, lo reveló. A.B. Charles Jr. ha dicho que Jesús es la exégesis de Dios. Jesús solo conoce la mente de Dios y lo revela a nosotros. Mira, muchos tropiezan con la hermenéutica porque la ven como algo duro y hay una mala interpretación. Yo sé cuál es la defensa de gente que no hace exégesis o que no hace hermenéutica de la Biblia. Hay una equivocación para interpretar aquel pasaje. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Este es el eslogan de un predicador perezoso, de un baquetón, de un flojo, que mejor le saldría irse a vender tacos que seguir subiendo al púlpito. Si la letra mata y el espíritu vivifica, no estoy diciendo que ese hermano no tenga que ser cristiano, pero bien pudiera estar haciendo otra cosa y dejar que alguien más que ama realmente al Señor con todo su corazón se concentre en estudiar la palabra de Dios para bendecir y edificar a su grey cada semana. Sin embargo, Satanás ha buscado con ahínco que las personas no tengan apetito por la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? La pérdida de un fundamento firme que nos dé estabilidad en las tormentas de la vida y nuestro propio crecimiento espiritual. Posiblemente el primer intento de interpretar la palabra de Dios en la Biblia lo hizo Moisés cuando escribió el libro llamado Deuteronomio. Si usted se da cuenta, en Éxodo encontramos los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos, el decálogo, encontramos la ley de Dios para la nación de Israel. Sin embargo, Deuteronomio repite lo que ya Moisés había escrito en el libro de Éxodo. ¿Por qué lo repite? Hay varias razones por qué creemos que lo repite. Número uno, porque la generación a la que Moisés había escrito el primer
la ley en los días del Éxodo había muerto. ¿Se acuerdan cuál fue la sentencia de Dios cuando aquella nación fue incrédula a lo que Dios les había demandado? Todos los mayores de 20 años van a morir. Por los próximos 38 años, ellos estuvieron dando vueltas en el desierto, y mientras estuvieron dando vueltas en el desierto, todos los que eran mayores de 20 años murieron. La hicieron los que eran menores de 20 y lógicamente el pueblo se reprodujo nuevamente. Así que era una nueva nación. Aunque eran israelitas errantes como sus padres y sus abuelos, era una nueva nación. Y por eso Moisés tuvo que, antes de entrar a la tierra prometida, volver a darles la ley. Pero hay quienes dicen, Moisés hizo el primer intento de ser un hermeneuta o de interpretar la ley para ellos. Siglos más tarde, cuando esa nación estaba regresando del cautiverio de Judá, nosotros vemos en el libro de Nehemías que hubo un momento definitivo en el que Esdras tuvo que venir y leer nuevamente la ley a los judíos que estaban allí reunidos. Nehemías 8:8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Se dan cuenta? ¿Qué trajeron al púlpito? ¿Qué trajeron al estrado para leer? ¿La ley de quién? De Dios. Dios la había dado a Moisés, aunque nosotros la conocemos como la ley de Moisés, ¿verdad? Pero realmente era la ley de Dios. O sea, Dios había salido de la boca de Dios, había salido del corazón de Dios. Sin embargo, en días de Nehemías, en días de Esdras, en el ministerio de Esdras, dice aquí, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Observa lo que pasó ahí en este capítulo 8 de Nehemías, un capítulo que te muestra un poderoso avivamiento en medio de la nación en Jerusalén, después de haber restaurado la muralla. 52 días había tomado la reconstrucción, finalmente habían terminado la muralla, pero viene el momento de la restauración espiritual. Y para que el pueblo fuera restaurado espiritualmente, nuevamente el libro vino a donde el libro es necesario que esté. El centro de una iglesia, el centro de un púlpito no es otra cosa que la Biblia. Y bueno, en nuestros días hay cada intento, métodos y más formas y demás. Pero cuando el centro de un púlpito no es la palabra de Dios, seguramente el hombre va a tener que hacer un montón de cosas. Y el juicio de Dios para esa congregación precisamente es esto, que la Biblia se fue del púlpito. Esa es la forma en la que Dios está juzgando. De repente hay gente que me dice, oye, ¿por qué si fulana iglesia no está caminando correctamente en la palabra de Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? No, ya Dios está haciendo algo. El juicio de Dios sobre esa congregación es que la palabra no está en el púlpito. Está la emoción, están las visiones, está la profecía, están los milagros, pero la palabra no está en el púlpito. Ya Dios está juzgando a esa congregación. La palabra entonces regresó en días de Nehemías y de Esdras al púlpito y comenzó a leerse, pero no fue suficiente. Tuvieron que traducirla y tuvieron que darle sentido. ¿Para qué? Para que la gente la entendiera. O sea, no basta con que tú digas, ay, somos muy bíblicos. No basta con eso. Yo puedo ser muy bíblico porque vengo, por ejemplo, y les digo, abran su Biblia en el Salmo 119. Y les leo el Salmo 119 completito. Y alguien va a decir por allá, qué bíblico el pastor, porque es el capítulo más largo. Para los que no lo sabían, se lo presento. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y alguien pudiera decir, qué bíblico. Pudiera quedarles a deber si yo creo que por leerles el Salmo 119 soy bíblico. O sea, la gente tiene que entender y la gente tiene que dar sentido a lo que está escuchando de parte de la palabra. Mira la oración de Pablo, cuando Pablo oraba por los colosenses en el capítulo 1, verso 9. Por esa razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta era la oración de Pablo por los colosenses. ¿Desde cuándo?
desde el día que nacieron, desde el día que ellos vinieron al Señor. Pablo oraba por ellos y decía: Señor, llénalos de tu conocimiento, llénalos de la voluntad en toda sabiduría y toda comprensión espiritual. Jesús mismo en su ministerio terrenal, hermanos, honró la Biblia. Gente que en nuestros días desprecia el mensaje de las Escrituras, gente que en nuestros días habla diciendo: no, eso es mucha Biblia. Lo que realmente están haciendo es rechazar a Jesús. A veces se nos acusa a iglesias que ponemos como fundamento sólido la palabra de Dios, se nos acusa de ser bibliólatras. Se nos acusa de siempre tener un pasaje de la Biblia para acomodarlo a cada situación de la vida. Pero mira lo que Jesús dijo en Juan 5:39: examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué nos exhorta Jesús en este pasaje? A examinar las Escrituras. De ninguna manera ese proceso excluye el ministerio iluminador del Espíritu Santo. De ninguna manera examinar las Escrituras excluye la obra del Espíritu Santo. Es todo lo contrario. Pablo fue enfático con Timoteo cuando le dijo en la segunda carta, capítulo 2 y verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, ¿se acuerdan? Que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. A los corintios les habló de la falta de entendimiento que había en el pecador y les dijo lo siguiente, capítulo 2, versos 14: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen. ¿Cómo? Espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Entonces, tú tomas a alguien, le compartes el evangelio, esa persona recibe la gracia y la fe de Dios para creer. Cree. ¿En qué estado llega? ¿Es un erudito en Biblia? No. ¿Es un hermeneuta? No. ¿Es un teólogo? No. Es un neófito, sin agraviar a nadie. No es una mala palabra. Simple y sencillamente la palabra neófito, cuando Pablo le dice a Timoteo: no pongas a un neófito en el ministerio porque se va a enorgullecer. Simple y sencillamente es alguien inexperto, alguien que acaba de nacer y no ha fortalecido su fe no ha florecido en el Señor. Sigue teniendo lagunas, sigue teniendo luchas, sigue teniendo cosas que con el paso del tiempo un creyente va entendiendo cómo maduramos en la fe y cómo vamos yendo hacia adelante. Pues necesitamos crecer espiritualmente, madurar en el Señor para ir avanzando. En los días de la Reforma, en lo que se conoció como el luteranismo o el movimiento que Martín Lutero encabezó, surgió un movimiento, el movimiento pietista, y los pietistas ponderaron las experiencias personales y miraron con desdén a quienes no las tenían. Ellos se quedaron con la iluminación y desecharon las reglas. O sea, también a Lutero se le confundió un sector ahí de los hermanos. Es decir, vieron en la experiencia algo que los cautivó, los llenó, y ellos siguieron las experiencias y dejaron las reglas para interpretar la palabra de Dios. Y en nuestros días, aunque usted no lo crea, acabamos de celebrar 500 años de Reforma este año, o el año pasado. Acabamos de celebrar 500 años de Reforma y el pietismo sigue dando guerra. O sea, hay gente que sigue ponderando las experiencias por encima de la palabra de Dios. Entonces, hermenéutica tiene que ver con lo que el autor original quiso decir. ¿A quién se lo quiso decir? A sus oyentes originales. Pablo a los hermanos que están en Corinto, Pablo a los hermanos que están en Colosas, Pablo a los Gálatas. ¿Se da cuenta? Se identifica el autor, se identifica quiénes eran los destinatarios. El error de nuestros días es que se cree que se debe de interpretar por el contexto cultural.
O sea, tenemos a un montón de gente diciendo, la iglesia tiene que ser relevante en nuestros días. Y porque tiene que ser relevante, tenemos que contextualizar la palabra de Dios. Es decir, tenemos que agarrar esa porción de las Escrituras y tenemos que ponerla como nuestra cultura quiere escucharla o quiere recibirla. Vas a llegar rapidito, vas a llegar a la herejía si sigues ese camino. Rapidito. La Biblia tiene autores, la Biblia tuvo destinatarios específicos. Por eso es que tenemos tanta alegorización o espiritualización de pasajes bíblicos. La gente alegoriza la Biblia, espiritualiza la Biblia. Lo que la Biblia quiere decir y te comienzan a sacar el código secreto ahí detrás de la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Al estudiar la Biblia necesitamos cuidarnos del peligro de hacer mala interpretación. Para fines de estudio, la hermenéutica es general y especial. Y lo que vamos a revisar mayormente en estos días es la hermenéutica especial, lo que tiene que ver con cómo interpretar la palabra de Dios. Lo especial se refiere a las reglas y consideraciones necesarias para interpretar cierto tipo de literatura en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia tiene lenguaje figurado, la Biblia tiene poesía, tiene profecía, tiene parábolas, tiene metáforas, tiene alegorías. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? Como tal. Es decir, una parábola es una parábola. Tienes que interpretarlo como una parábola. Una alegoría es una alegoría. Tienes que interpretarlo como una alegoría. Una porción profética es una porción profética y tienes que interpretarlo como profecía. Pero resulta que a veces tenemos pasajes proféticos siendo predicados como parábolas. Tenemos narraciones del Antiguo Testamento siendo predicados como alegorías. Y mientras la gente no sabe cómo interpretar esas porciones de las Escrituras, se traga el bocado. Discúlpeme la expresión. O se come el bocado. Entonces aquí va quizás el mayor secreto. Esta es mi revelación para ti esta noche. La Biblia puede tener muchas observaciones y muchas aplicaciones, pero solo tiene una interpretación. Vamos a comernos ese filete. Leemos un pasaje del Evangelio. Ahí la gente pudiera observar muchas cosas de ese pasaje. Los de esta mesa observan que Jesús hizo una cosa. Los de esta mesa observan cuántos discípulos estaban ahí y qué más gente había en el auditorio. Los de aquella mesa dicen el ambiente, si era la tierra, si era el mar, si había viento, si había sol. Observaciones. Un pasaje puede tener muchas observaciones. Puede tener muchas aplicaciones. Porque a él le puede hablar una cosa específica, a ti te puede hablar otra cosa específica, allá le puede hablar otra cosa específica. Pero lo que sí estoy seguro que va a tener un pasaje es una sola interpretación. Es decir, aquí en China, aquí en África, aquí en México, aquí en Estados Unidos, el pasaje tiene una sola interpretación. ¿Por qué? Lo leímos en Pedro. La palabra es no de interpretación personal, es decir, es general. Cuando la Biblia te habla y te dice, orad sin cesar, te está queriendo comunicar una sola cosa. Siempre tenemos que orar, mantenernos en un espíritu de oración. No tiene más interpretación. Se acabó la interpretación. Se acabó, pastor, se acabó. No, pues es que yo pensé que ahí decía que teníamos que orar en la madrugada. Eso que tú pensaste que tenías que orar en la madrugada es tu aplicación personal, no es interpretación. ¿Se dan cuenta? Ok. Lo segundo es que necesitamos reconocer que aunque tiene una sola interpretación, puede tener muchas aplicaciones. Me pasa cada domingo, predico un mensaje. Te llevas el bosquejo o llenas el bosquejo. De repente ni siquiera me voy de aquí del auditorio cuando allá una hermanita viene y me dice, ay,
me bendijo tanto el mensaje y yo me llevo esto. Y yo me rasco la cabeza y digo, y por acá viene otro y me dice, yo me llevo esto. Pero ellos están aplicando el mensaje, ¿se dan cuenta? No lo están interpretando, ya lo están aplicando. El problema cuando hacemos hermenéutica es querer comenzar con la aplicación antes de comenzar con el texto. O sea, comenzamos con el texto y del texto salen nuestras aplicaciones. A ver, vamos a tratar de explicar eso. En la generación donde yo crecí, por lo menos en este país, en la década de los 90, comenzó a haber un tipo de mensaje que más o menos citaba así: esta es la palabra fresca de Dios. Nosotros traemos un mensaje práctico, traemos un mensaje ecuánime, porque nuestra sociedad ocupa ser bendecida. Se olvidaron de la Biblia y entonces comenzaron todos estos mensajes. Cómo ser un buen esposo, cómo ser un gran empresario, cómo tener éxito en los negocios, cómo tener éxito. Se olvidaron de la Biblia. Dejaron de decir, abran la Biblia en Romanos capítulo 1 para comenzar desde la aplicación y no desde la Biblia. Un predicador bíblico no empieza desde sus aplicaciones. Un predicador bíblico empieza ¿desde dónde? Desde la Biblia. Y en algún momento va a llegar a las aplicaciones si es que le alcanza el tiempo. Porque cuando comienzas a saborear el mensaje de las Escrituras, lo que la gente hace es su propia aplicación. Pero tienes que tener cuidado de esta primera parte del mensaje. Si haces una buena exégesis, si haces un buen balance en lo que estás enseñando, aún no llegues a la aplicación de ese mensaje, aún si no llegaras, hiciste bien tu trabajo de acuerdo a 2 Timoteo 2:15. Presentaste, trazaste la palabra de verdad. Entonces, se despreció el mensaje de las Escrituras. Fue cambiado por una idea novedosa de escuchar la palabra de Dios, pero entonces en ese sentido se puede llegar a errar rápidamente en las Escrituras. Número 2, veamos el llamado a interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros deberíamos de interpretar la palabra de Dios? Número 1, Dios nos manda a interpretar su palabra de forma correcta. Dios nos llama a interpretar su palabra de forma correcta. Y ya leímos o ya cité 2 Timoteo 2:15. Número 2, la hermenéutica debe cambiar la forma en la que entendemos y obedecemos la Biblia. Es decir, no hay forma de obedecer correctamente la palabra de Dios si no interpretaste de forma correcta la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos tanta gente errando para obedecer la Biblia? Muy posiblemente es porque están errando en su manera de interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve la hermenéutica? La hermenéutica oxigena toda la Biblia que hay en nuestra mente. Toda la Biblia que hay en nuestra mente es oxigenada por la hermenéutica. Comienzas a tener acá arriba un montón de cruces de pasajes, comienzas a saborearlo increíblemente. ¿Por qué? Porque está oxigenando tu propia vida. A esto Spurgeon lo decía de otra manera: la Biblia debe correr en nosotros como la sangre corre sobre nuestro cuerpo. ¿Cuál es el deber de quien enseña? Ahí está, en sus manuales. 4 cosas por lo menos que la Biblia nos dice al respecto. El deber de quien enseña es usar la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Segundo, perfeccionar a los santos, según Efesios 4:11. Está remendando a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Número 3, hablar conforme la palabra de Dios, no conforme a su palabra, sino conforme
a lo que la santa palabra de Dios nos dice. Y número 4, es llamado a predicar la palabra de Dios en todo momento o en todo tiempo. Y estoy yendo en algunas partes más rápido, ya se dieron cuenta. Está en sus manuales esas partes donde estoy yendo más rápido, usted después puede verificarlo. Vayamos a lo tercero, causas que producen interpretaciones falsas en nuestros días. Y esta es una parte que nos va a ayudar, o nos va a servir. Un gran estorbo a la interpretar son las presuposiciones. Presuponer. Todo aquello que damos por sentado antes de estudiar las Escrituras. Y el llamado que quiero hacer es sencillo. Tenemos que quitar todo prejuicio al acercarnos a la Biblia. Debemos llegar a la conclusión cuando estudiamos la Biblia para estar dispuestos a desechar todo aquello que posiblemente escuchamos y aprendimos como presuposiciones humanas. Hace algunos años que decidí en mi vida, no tiene que ser una convicción en tu vida, pero yo lo decidí en mi vida. La verdad bíblica siempre debería triunfar en mí, en aquellos puntos que quizás yo pudiera tener el justificante de decir, así me lo enseñaron, así lo escuché, así lo creí, pero de repente me encuentro con que la Biblia me está diciendo, no es así. Tomé la decisión de creerle a la Biblia. Ahora, este es un choque tremendo con las presuposiciones, porque dependiendo dónde es que nacimos espiritualmente, a veces tenemos manías o mañas. A ver, déjenme lo explico. ¿Sí? Llegas a una congregación, es una congregación así bien formal, bien así, como decimos en nuestros días, bien de sana doctrina. Y de repente estás cantando ahí, y cuando estás cantando ahí, una hermanita levanta sus manos en la adoración y parece que se está electrocutando. Y así como que tú dices, a ver, ¿se equivocó de iglesia o qué? Porque es la única que está haciendo esto aquí. Entonces alguien se le acerca y le dice, hermana, ¿qué le pasa? No me pasa nada, yo estoy en bendición. Bueno, pero pues ¿qué manera es esa de estar en bendición? Y llegas rápido a una conclusión. Nació en un contexto donde eso es lo normal en un servicio, que todos estén. Y han pasado 20 años y ella no se ha preguntado, ¿es bíblico? Y ella piensa que esa es la manera como el Espíritu Santo se va a manifestar en su vida, porque así lo vivió y así lo experimentó al principio. Y nunca se ha hecho la pregunta, ¿es bíblico? Bueno, espero que no haya raspado muebles. Pero nuestra práctica cristiana debería estar determinada por esto. ¿Es bíblico? Y usted pudiera decir, bueno, pero eso no pasa aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque la verdad bíblica siempre debería triunfar en nuestras vidas. Entonces, miren, hay errores por los que la gente tropieza al interpretar la Biblia. Está en sus bosquejos, no está acá en pantalla. Número 1, presuposiciones filosóficas o teológicas. Es decir, tratamos los textos con una forma determinada de pensar. Tratamos los textos con una forma determinada de pensar. Nos ponemos los lentes del tipo de teología o de creencia que la iglesia donde nací tiene. Entonces, voy a usar 3 anteojos. Algunos se ponen los lentes del arminianismo. Otros se ponen los lentes del calvinismo. Y otros se ponen los lentes del wesleyanismo. Y está bien. Aunque te pusiste los lentes, te tendrías que hacer la pregunta, ¿es bíblico? Entonces a veces la gente defiende a Calvino, defiende a Wesley, defiende a Arminio y no sabe ni siquiera dónde la Biblia dice eso que él está defendiendo.
Presuposiciones filosóficas o teológicas. Digo, porque en nuestros días está de moda ser reformado. No sé si se habían dado cuenta de eso, pero ahora está de moda ser reformado. De 10 años para acá, todos hablan de teología reformada. Y como me dijo un pastor, cuando un pastor me dice que es reformado, le hago la pregunta, ¿cuántos años tiene siendo reformado? Y si él no pasa los 10 años, yo lo pongo ahí en duda, porque ahorita está de moda ser reformado. Entonces, depende de los lentes que te pongas, vas a comenzar a ver los pasajes como los sistemas filosóficos o teológicos te están marcando que los veas. Segundo, prejuicios denominacionales. Así me enseñaron, así creí, así está en nuestra declaración de fe. Mi pregunta es, ¿honra esto las Escrituras? Tercero, la inhabilidad de leer correctamente. Y no estoy hablando ni del hebreo ni del griego, voy a llegar a ese punto. Estoy hablando del español. A veces leemos tan rápido la Biblia que no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Yo me estoy haciendo experto en esto, de regresar a mi hija cada vez que estamos leyendo un pasaje y cuando no acentúa le digo, no es así, es así. Te comiste una L, te comiste una R y ahí va otra vez. La inhabilidad de leer correctamente es aquella iglesia que el pastor se llamaba César. Y César en algún momento se comenzó a dar cuenta que los hermanos en su iglesia se estaban juntando a orar y él no sabía. Y entonces César un buen domingo jaló a los 5 o 6 que sabía que se estaban juntando a orar y les dice, quiero que me den una explicación por qué es que no me están informando cuando ustedes se juntan a orar. Estaba molesto César. Y entonces los hermanos muy bíblicos le dieron la respuesta y lo dice, es que ahí clarito está en la Biblia, orad sin cesar. La inhabilidad de leer correctamente. O de repente lees muy rápido el Evangelio y dices, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Nadie diga amén, porque no dice valientes, dice violentos. Léanlo bien. No, el otro día hasta un congreso así se llamaba, los valientes arrebatan el reino. Y daban ahí la cita. Y yo por morboso fui a la Biblia, no dice valientes, dice violentos. La inhabilidad de leer correctamente las Escrituras nos meten en presuposiciones falsas. El que sigue, poner la ciencia a la par de la Biblia. Biblia versus evolución. Comenzamos a poner ciertas cosas, hermanos, no debemos colocar a la par de la Escritura nada. Siguiente, poner las experiencias a la par de la Biblia. Estamos impregnados de un exaltamiento a las experiencias y al pragmatismo y a la vez un alejamiento de la palabra de Dios. Cada vez que las experiencias y las emociones están ahí como número uno, lo que esa gente te está comunicando es, estamos muy lejos de la palabra de Dios. No comprender cómo funciona la gramática. No comprender cómo funciona la gramática, los tiempos, pasado, presente, futuro. Las veces que la Biblia habla de fe, las veces que la Biblia habla de salvación, te está hablando del pasado, del presente, del futuro. O sea, lo quiero animar a que lea bien su Biblia, léala detenidamente. Si no entendió algo, regrésese otra vez y vuélvalo a leerlo. El siguiente, espiritualizar el pasaje bíblico. La burra de Balaam habló. ¿Habló la burra? Sí dice esos números, ¿no? ¿Habló? ¿Sí habló o no habló? Y los que no dicen nada, no han leído o no saben. Habló la burra, ¿sí? Fin del asunto. No, pero es que si habló la burra, entonces y comenzamos a espiritualizar el asunto. La zarza ardió con Moisés. ¿Lo has leído?
Fin del asunto, ardió para él, no tiene que arder para ti. Vean usted a Moisés, tuvo esa revelación de parte de Dios donde la zarza ardió y Dios le habló de una manera muy clara: quítate los zapatos de tus pies, el calzado de tus pies. Fue una experiencia para Moisés, ¿cierto? Fin del asunto, se acabó. Pues salen unos mensajotes de la zarza ardiendo que yo no sé de dónde los sacan. Y a veces la gente medio malentiende el asunto y demás, ¿no? Por ejemplo, una aplicación de ese pasaje. ¿No? Los quiero hacer pensar, nomás, tantito, ¿no? Una aplicación de ese pasaje. La zarza ardiendo y tiene que arder en tu vida y demás. Termina en un altar, la zarza ardiendo. Y los hermanos que son más espirituales dicen: bueno, si la zarza ardió y Moisés se quitó los pies, entonces hay que quitarnos los zapatos nosotros para que el pasaje tenga cumplimiento. Y lo único que vas a tener ahí es una peste increíble ese domingo, si no le echaron talco a los zapatos. La zarza ardió para Moisés, sí. Fin del asunto, ardió para él. La vida cristiana no está determinada a una zarza ardiendo. De paso, aunque no es predicación, deja de buscar tu zarza. Los que entendieron se rieron. Deja de buscar tu zarza. Estamos completos en Cristo. Pero la gente espiritualiza los pasajes bíblicos. Forzar que el texto diga algo que no dice. Hay dos palabras, y me voy a detener creo que mañana más en ellas, pero hay dos palabras muy parecidas, pero muy diferentes en significado: exégesis y eisegesis. Exégesis es decir lo que el texto dice. Eisegesis es decir lo que yo quiero que el texto diga. Entonces, si somos como los de Berea, tendríamos que ponernos el lente, la lupa de hacer exégesis. No entender lo que significa la interpretación literal. También vamos a hablar de eso más adelante. En cuanto más nos acercamos a la interpretación literal, menos erramos en nuestra interpretación de un pasaje. Lo otro, no entender el contexto histórico y cultural del material bíblico. Vuelvo a decirlo. Cada epístola fue escrita a una iglesia en particular. Cuando nosotros desconocemos lo que estaba sucediendo en esa iglesia en particular, lo que estaba sucediendo en esa ciudad en particular, lo que estaba pasando con el contexto histórico y cultural de la ciudad, vamos a errar. Por ejemplo, ahí a los Corintios hay una indicación del velo de la mujer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Era algo cultural. O sea, había una razón por el que las prostitutas que se estaban convirtiendo y estaban llegando a la iglesia tenían que usar velo para tapar la desnudez que había en sus casas, que las identificaban con la prostitución. Por eso Pablo dice: el velo de la mujer es su propio cabello. Pero esas hermanas, estas mujeres que estaban viniendo a la prostitución a la iglesia, lo que Pablo decía es: pónganse el velito mientras el cabello les sale. Porque la manera de ubicar a una prostituta en Corinto era que estaba pelona. O sea, es algo cultural. Pero hay denominaciones en nuestros días que lo han espiritualizado y lo han tomado como algo literal. No entender el contexto histórico-cultural nos hace errar. Y como es, hay varias en el Nuevo Testamento. Bueno, pensar que el significado original del autor es menos importante que el del intérprete. Finalmente, no respetar las diferentes dispensaciones. Y hay toda una manera de interpretar la palabra a través de las dispensaciones. Hay quienes están peleados con esto, hay quienes aportan a esto, pero cuando te defines por un rumbo o por el otro,
nuevamente puede suceder lo mismo que dije al principio, de ponerte los lentes de Wesley, ponerte los lentes de Calvino o ponerte los lentes de Arminio. Comenzamos a tener gente que habla de las dispensaciones y cuando les dices quién escribió el Evangelio de Marcos, no te pueden decir quién escribió el Evangelio de Marcos. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos, gracias. O sea, lo que quiero que vean es, a veces tenemos gente queriendo correr cuando todavía no gatean. A veces tenemos gente queriendo ir a profundidades cuando no han ido a lo básico de su fe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que debemos venir a la Biblia listos para tirar nuestras presuposiciones. Tira tus presuposiciones. Si así te lo enseñaron, pero la Biblia te está diciendo otra cosa, tira tus presuposiciones. La Escritura tiene que ser la única fuente de verdad y son suficientes ayer, hoy y por siempre. El apóstol Juan nos recuerda que la palabra de Dios es la verdad en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad, santifícanos en tu verdad. Voy a brincar el punto 4 y si tengo tiempo regreso a él. Vamos a ir al punto 5. 3 elementos importantes a considerar cuando hacemos hermenéutica. 3 elementos importantes a considerar. Primero, tienes que revisar el contexto del pasaje. Todo pasaje tiene un contexto inmediato, tiene un contexto mayor y este se tiene que interpretar de forma general o de forma integral, perdón. Hay palabras que son sumamente importantes cuando ves el contexto de un pasaje. Un porque importa, un para importa, un cómo importa, tiene algo que decirte. El contexto es como un tejido. Cuando tú estás sintiendo una tela y vas a comprar una blusa, un abrigo, una chamarra, un saco, no sé. De repente hacemos esto de tocar la tela. Puede ser suave, puede ser áspera, puede ser grueso, puede ser delgado. Eso es el contexto, es la conexión, es el entorno, es el ambiente que rodea el pasaje. Si yo no observo el contexto de un pasaje, puedo llegar a errores gravísimos. Usted ha escuchado esta frase dentro de la fe cristiana: un texto sin su contexto llega a ser un pretexto. Palabras más, palabras menos. Entonces, tienes que ver el contexto cuando ves un pasaje bíblico. Número 2, tienes que ver el propósito. Tienes que ver el propósito. El propósito responde a la pregunta: ¿por qué fue dicho y qué significó? En otras palabras, ¿cuál fue el objetivo que el escritor tuvo en mente al redactar esa carta, ese evangelio, ese libro profético en particular? ¿Cuál fue el propósito? Eso te permite no perderte. Permítanme hacer el ejemplo de Mateo. Mateo, cuando escribe su evangelio, presenta a Jesús como el rey o como el Mesías prometido. Su manera de escribir el evangelio es que él presenta a Jesús como el rey mesiánico. Por esta razón, el libro de Mateo tiene muchas profecías del Antiguo Testamento que decían vendrá y lo señalaban como el rey. Observa todo el tejido, observa el propósito de Mateo. Comienza con una genealogía. ¿Se dan cuenta? Mateo 1 hay una genealogía. ¿Por qué? Porque un rey necesita una genealogía. No sé si se han dado cuenta de eso, pero la nobleza se jacta de su árbol genealógico. Hijo de, hijo de, hijo de. Mateo presenta una genealogía. Luego nos presenta a los magos de Oriente, y los magos de Oriente en el capítulo 2 hacen una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? El rey. Luego vemos un despliegue de todas las señales mesiánicas de este rey a lo largo del evangelio.
Y al final vemos a este rey en un calvario, y en ese calvario hay una inscripción que dice: este es Jesús, el rey de los judíos. La misma idea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Jesús es el rey. Entonces tú comienzas a leer Mateo y tú sabes que Jesús es el rey. Te pierdes. Pero ahí inmediatamente llegas a Marcos, y el propósito de Marcos es presentarte a Jesús como un siervo. Un siervo no es un rey, ¿cierto? Por eso lees Marcos capítulo 1 y no hay genealogía. Porque los siervos no necesitaban genealogía. Comienzas a leer Marcos y vas viendo un evangelio de mucha acción. Y en toda la acción de ese evangelio, Jesús está sirviendo. ¿Ok? Llegas a Lucas. Y el propósito de Lucas es escribir acerca de Jesús como el hombre perfecto. Llegas a Juan. Y el propósito de Juan es escribir de Jesús como el Hijo de Dios, defendiendo la divinidad. 4 evangelios presentan al mismo personaje, pero el propósito del escritor es distinto. Tercero, el plan. Necesitamos reconocer el plan de Dios en el libro específico. O sea, necesitas reconocer qué fue lo que Dios quiso revelar específicamente en ese libro y que se nos traza como un plan. Se los doy rápidamente. Daniel dice que Dios va a implantar su reino soberano sobre la tierra. Solamente nos dice que Dios va a implantar su reino soberano. No nos dice cómo. Pero Juan escribió Apocalipsis y Juan sí responde al cómo lo va a colocar en la tierra. Hechos 1:8 te describe cuál es el plan de Jesús para la iglesia. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza el evangelio en Jerusalén, termina en el capítulo 28 del libro de los Hechos, y Pablo está diciendo: en todo el imperio se ha proclamado la palabra de Dios. ¿Cumplió su plan? Sí, sí cumplió su plan. Nosotros no estamos escribiendo Hechos 29. Hechos 28 llegó a su fin. Suena bonito decir que la iglesia del día de hoy es Hechos 29, pero yo tengo una idea muy clara de Dios. Lo que Dios empieza lo termina. En Hechos 1:8 nos dice hacia dónde va a ir el evangelio, y en Hechos 28 nos dice: llegó a donde tenía que llegar. La iglesia de hoy no está escribiendo Hechos 29. La iglesia de hoy está obedeciendo y cumpliendo el propósito de Dios, pero la Biblia está terminada, está completa, y nosotros no le estamos poniendo capítulos de más. Suena romántico, ¿no? Suena bonito decir que estamos en Hechos 29. Juan 20:31 nos da el plan para que quien leyere esto creyera en el Hijo de Dios. Romanos nos da el plan de mostrar cómo Dios salva a un pecador. Ustedes van a hacer la 4 en su casa, porque ya hace hambre y ya hace sueño, y tengo que ir a hacer hermenéutica a la cena. Entonces ustedes se van a llevar la parte 4 en Romano, consecuencia de una mala interpretación. Lean estos pasajes y hay un espacio en sus manuales para que ustedes puedan escribir sobre el manual. Sobre el manual. Lean este pasaje, y cuando lean este pasaje traten de identificar la mala interpretación que se ha hecho de esos pasajes. ¿Ok? Colosenses 1 del 15 al 16, Mateo 7, 1 al 2, Mateo 16, 19, tercera de Juan 1, 2, primera de Corintios 14, 26, 27. Sencillo. Los leen y ustedes traten de colocar en estos pasajes lo que usted cree que la iglesia en nuestros días ha entendido erróneamente de estos pasajes. No se me vaya a perder nomás, ¿no? Si no, mañana aquí lo liberamos. Vamos a empezar con este ejercicio mañana y con las preguntas que Tony tiene para contestarlas mañana. Entonces lo animo nuevamente a que mañana estemos a tiempo, para empezar a tiempo, y bueno, digiera lo que tenga que digerir,
lea lo que tenga que leer entre hoy en la noche y mañana en la mañana. Si puede dormir, antes de venir mañana duerma, para que no se duerma. Y pues gracias por acompañarnos. Oramos para terminar esta noche. Señor, gracias te damos por tu amor y por tu fidelidad. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por mostrarnos tu palabra. Y gracias por permitirnos allegarnos a ella. Ayúdanos a entender, Señor, que quizás hemos errado o fallado en nuestro acercamiento porque nos hemos acercado de manera inadecuada, incorrecta a tu palabra, pero estamos reconociendo la necesidad que tenemos de venir a ti rendidos y humillados y de poder entender que nuestras vidas y nuestros corazones necesitan de ti en todo momento. Así que yo pido tu bendición sobre nuestras vidas. Danos descanso esta noche, que podamos estar en paz, que podamos estar en bien durante las horas que vamos a descansar, y permítenos nuevamente el día de mañana vernos para escuchar nuevamente tu palabra y seguir creciendo en este momento que nos estás dando de poder caminar en tu palabra y en tu verdad. Pedimos que nos despidas, lleva a tus hijos con bien a casa y pedimos que tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos.